Y a pesar de lo dicho por el presidente de los Estados Unidos, la séptima ronda de negociaciones para la modernización del Telecán avanza aquí en la Ciudad de México. Veamos cómo. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúan en su sexto día con normalidad. Así lo indicó Kenneth Smith, el jefe técnico que representa a nuestro país. La negociación como tal no ha sido afectada por lo que ha sucedido, digamos, los rumores de una posible decisión de Estados Unidos en materia de la 232. Seguimos trabajando de manera propositiva, hemos tenido reuniones en varios frentes, digamos, en materia de servicios financieros, en la mesa de temas ambientales, estamos viendo también temas de entrada temporal. Esto después de que Donald Trump informara que se impondrá aranceles al aluminio y al acero. Sin embargo, se espera que México quede exento de este impuesto. Nosotros, por supuesto, sentimos que a través del Telecán y por la relación de aliados estratégicos que somos de Estados Unidos, deberíamos ser excluidos de este tipo de medidas y vamos a mantener esa posición. El representante de nuestro país señaló que ninguna de las tres naciones está considerando levantarse de la mesa. Estamos trabajando específicamente en los temas de telecomunicaciones, comercio digital, medidas sanitarias fitosanitarias, obstáculos técnicos. No hemos cerrado esos capítulos. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.